Comenzamos un nuevo día en Tiflis. Hoy queremos llevarlos a otra parte de la ciudad, la parte que se encuentra en aquella zona. Creemos que es el lugar más alto que hay otro funicular. Y miren qué hermosa vista nos encontramos en el camino. Hoy el día está más despejado, así que esperamos tener mejores vistas para disfrutarlo nosotros y que lo disfruten ustedes también. Ayer estaba todo nublado, sí, se veía gris. Hoy esperamos tener mejor. Por fin vamos a averiguar qué cosa es esta... Secador de pelo. este edificio que según Henry es un secador de pelo. Está abandonado. Está vacío. Miren de este lado cómo se ve. Nada, está vacío completo. Para cruzar hacia el otro lado de la calle encontramos este subterráneo. Pero está bastante grande porque tiene 4 salidas. Estamos pasando por debajo del puente. Por allá arriba pasan los carros y por aquí abajo entonces el cruce peatonal. Miren allá el puente de La Paz, que se lo enseñamos el primer día. Aquí sí es completamente peatonal, por eso la mayoría del tráfico viene para este puente y sí es bastante fuerte. Acabamos de caminar por aquí y miren por arriba entonces los carros. Y tiene estas señales para indicarle a las personas que hay un paso peatonal soterrado. Mira que tirándonos fotos. Ah. Hasta este tiene candado. Sí, mira un candado con gatico, con cara de gente. Está bonito. Y del lado allá hay otros más. Hacia allá arriba que queremos ir. Mira bonito. Una fuente, ¿no? La gente bailando. Esta es una de las esculturas famosas que recomiendan venir a ver. Dice mi amigo Google que esa escultura se llama Bericaoba. Este baila un poquito violento. Está diciendo delante, apúrate chico, apúrate. Ah, mira, es todo un callejón lleno de estatuas. Mira, Don Quijote y Sancho Panza. Y tú un saco de zapatos. Ah, no, pero de allá, de lado tiene zapatos y aquí pelota. Un sombrillo. Y este te invita a desayunar. Y se fue cocinero, ¿te escucharon? Y llegamos a la Torre del Reloj. De este lugar sabemos que la idea principal fue de un titiritero, porque está justo al lado del teatro de títeres. Y bueno, se ayudó de arquitectos e ingenieros para proyectarlo y ejecutarlo. Pero a las 12 y a las 7 hacen el cucú. Un espectáculo de marionetas. Esa parte es donde se abre. Eso es como un teatro de marionetas mecánico. Que es ahí, esta es la parte que se abre y salen las marionetas, hacen un espectáculo ahí.
El ciclo de la vida se llama. Y ahí arriba entonces es donde sale, cada 1 hora creo que sale y toca la campana. Bueno, ya van a hacer las 12, se ha reunido aquí un montón de personas para ver el espectáculo de marionetas. Y está todo el mundo con música para oírlo, porque parece entonces que tiene música también. No saben. Faltan 3 minutos. Tiene música. Tiene música. აი ნახეთ წლები გადის ბავშვობა დააკვირდით 7 ყოლად. ეხლა უყურეთ ცოტა სევიდიანია, მაგრამ მოხუცნენ. Así hicieron viejitos, así como yo. Tito y yo todavía no somos viejitos. Pero bueno, tío, no vamos a ser viejitos, sí. ნახეთ ეხლა რა იქნება ხასაპლა. გარდა Ay, y nos van a enterrar juntos. ხდება ეხლა ნახეთ Lo enterraron en 2 pinos. ბავშვი. ეხლა მათი შვილი ნახეთ. ბიჭია თუ როგორ? ბიჭია. ფონ მოიყვანა. ¿Te pareció la historia de la vida? No sé, me dio tristeza. Al final se casó el niñito que estaba al principio. Y empezó la cosa también. El ciclo de la vida. Sí, lo empezó a construir en una época donde habían muchos problemas en el mundo. Y entonces él lo empezó a construir con la idea de olvidarse de los problemas. Y se dio cuenta a medida que lo iba construyendo que los problemas es una cosa en la que no hay que pensar. Había que centrarse en las cosas buenas. Ya, pero soy yo triste. Ay, miren lo que me dieron. Es como ahí el muchacho que está con la cámara te tira una foto como como descuidado y después no se te entrega este papel ahí, te lo imprime un momento. Y tiene, además de decir que celebridades fueron filmadas en Tbilisi, dice lo que es 10 cosas que hacer en Tbilisi, y te da como un listado y te habla de los lugares como más importantes, incluso de las canciones más que debes oír. Está muy bonito, está muy bonito. Esto es una basílica, se llama Basílica Ashnikati. Tiene una inscripción ahí Ahí también. mira, está en ruso, se entiende clarito. Ashnikati, De 1675. Menos mal los números son iguales. Vamos a entrar a verla. Y bueno, aquí tampoco permiten grabar.
Hola. Ya está grande. Sí. Hello. Sí, parece que está viejito, pero estaba cogiendo sol ahí. Miren cómo tienen figuritas de gato. Ah, qué callejoncito más bonito. El Patriarcado de Georgia es la máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa en el país. Esta iglesia es una de las más antiguas, ya que el país adoptó el cristianismo en el año 337. Después, en el siglo V, la iglesia se independizó, lo que quiere decir que ya pudo desarrollar sus propias tradiciones y estructuras sin estar subordinada a otras iglesias, lo que le permitió diferenciarse y preservar su singularidad a lo largo del tiempo. Monumento a la primera imprenta de Georgia. El monumento lo cogieron de parqueo los alrededores del monumento. Y el parqueador está acostado como si estuviera en la sala de su casa, frente al monumento. Así que bueno, esta es la vista que tienen del monumento. La primera imprenta en Georgia. En el otro lado de los puentes de la paz. Bonito. Nosotros de frente. Y ahí la esposa. Tenía un símbolo ahí que parece que era del siglo VI. ¿Ah? La V y un palito en el 6. Sí. Ah, entonces era del siglo VI. Esto nos llamó mucho la atención la calle con adoquines, pues en La Habana hay muchas calles de adoquines. Sí. Aquí abundan las calles con adoquines de verdad de piedra, no adocreto, adoquines. Ay, la arquitecta. No adocreto. ¿Cuántas personas saben en el mundo la diferencia entre un adoquín y un adocreto? Para mí todo eso es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo un adoquín que es de piedra que un adocreto que es fundido con cemento, arena, piedra y agua. Ya. Entonces, arlequín, ¿qué cosa es? ¿De piedra también? Arlequín. Sí. ¿No es es adoquín, eso? piedra, arlequín? Ay, mon. Los balconcitos de madera saliendo de la fachada de la casa. Me encantan los balconcitos de eso. Ay, mira eso. Ese parece al que nos tiró la foto ahí en la torre del reloj. Igualito. Por eso le pusieron cucu. Ah, el cucu es el reloj, que tiene una foto. Está bonito, ¿eh? O sea, le hicieron para hacer un pequeño homenaje a la profesión de farolero. Porque tú te pones a ver y sí vale la pena hacerle su homenaje. Porque tú imaginas que te digan todos los días, eso era por la mañana y por la noche, te digan todos los días, tienes que encender 400 lámparas y después apagarlas al otro día. Tremendo trabajito. Pero miren, ahí está un monumento. Muchas chancleticas. Sí, las chancleticas están curiosas. ¿Le dan besitos a las piedras Sí. de la muralla? Esto creemos que es parte de la muralla que defendía la ciudad desde el siglo XII. Y como Naricala la han reconstruido y la han tenido que reparar, porque durante todos esos siglos hubo muchas invasiones, muchos ataques y quedó prácticamente destruida.
Y una de esas, qué bonito. Estos son lámparas. Parece un sonajero porque tiene unos cascabelitos. Sí. Este es otro fragmento, este es mucho más grande y mejor conservado, que el pedazo que vimos allá de la muralla continúa por todo este borde. Que se atreva, le disparamos. Son gran más bonitos. Ahí mira cómo hay mata. El color más rico ahí. Ay, sí. Mira qué belleza de flores. Un mercado que funciona en un parque de flores y plantas. Mira cómo tienen cactus. Allí maceta. Hello. Mira, navideño ya a punto de florecer. Oh. Que vale 20 laris el navideño. Me imagino que cueste menos. Sí. Pero bueno. Pero Titi, esto de aquí con el frío no Las matas tan bonitas. Me parece que el frío no les importa mucho. les importa mucho, ¿eh? Otra fuente apagada. Sí, en esta época todas las fuentes están apagadas. Ya, ahora hasta la primavera no las empiezan a encender otra vez. Pero igual son como parejas de baile. Mira qué muralón. ¡Wow! Es un persa, ¿no? ¿Será? Imagino. Otra iglesia nos encontramos. Hay muchísimas iglesias aquí en Tbilisi y todas más o menos con una estructura semejante. Se ve bastante antiguo. Miren el águila, qué imponente. Es un museo, el Museo de las Finas Artes. Es espectacular. Y miren de al frente. Wow, qué majestuosidad de edificio. Mira lo que nos encontramos. El pibe de oro. Nos vamos a tomar un minuto. Hemos mediado una lomita aquí que está interesante. La loma está... Dice la señora que hay que estar en buena forma para subir. Así que paramos aquí y tomamos un cafecito. Para recargar las pilas, a ver si llegamos arriba. Vamos a echar las 2 cucharaditas. Puede tener bastante. Esto de lado, fíjate si la loma está alta, que está, la mesita está de lado. Bueno, se ve bonito. Cuidado, no te quemes. No está tan caliente. Está bien, Tito. ¿Verdad que si no se puede revolver sin enderezarlo?
Llegamos a la estación del funicular. Está bien bonito. Parece que por aquí es por donde va. Salimos aquí. Ah. Ay, sí, mira. Empinado. Sí. Y ahí se compra el ticket. Tú. Otra tarjeta más. ¿Y no te puedes recargar eso? Mira cómo es. A ver dónde no. ¿Está todo lleno ya? Bueno, vamos adentro. Es un solo vagón lo que está escalonado. Las cositas aquellas, ¿no? Eso es lo que veíamos de lejos, tío. Nos vamos por ahí entonces con aquellas. Sí, porque aquellas cositas pequeñas, ¿cómo se llama eso? Tramway creo que se llamaba, ¿Sí? tranvía. Bueno, las cabinitas aquellas chiquiticas sí las vemos desde el centro, que son iguales a la que cogimos ayer para ir a ver a la Madre Georgia. Y hoy cuando era lo que esperábamos encontrarnos, y cuando llegamos vimos el trencito ese, pero esto no es aquello. Bueno, en algún lado las encontraremos y las usamos, y ya mira, ahí están. Y aquí arriba nos encontramos un parque, así que ahora vamos a recorrerlo, pero primero la vista, que sin duda es lo más espectacular. Está alto, esto está alto. Más alto que el globo. Sí, este estaba más alto del globo. Yo creo que la Madre Georgia estaba a la misma altura del globo, pero este está más alto. Es que se ve hasta de donde se acaba la ciudad. Se ve hasta el Miren eso, qué increíble.